Bienvenidos a Abre los Ojos. ¿Sabes exactamente cómo funciona el periodo electoral en el que estamos inmersos desde el 30 de mayo? ¿Te acuerdas de cómo funciona la ley DONT a la hora del recuento de votos? ¿Sabes cuándo se constituyen las Cortes y, lo más importante, cuándo se formaría el nuevo gobierno? ¿O sabes, por ejemplo, qué plazo hay para pedir el voto por correo y de solicitarlo? ¿Cuándo te llegaría el sobre con las papeletas para poder votar en correos? Existen, como vemos, muchísimas dudas de cara al próximo 23 de julio. Pero no solo veremos este esquema clave de cara a las elecciones, sino que vamos a explicar la diferencia entre el voto nulo, el voto en blanco y la abstención. ¿A quién beneficia cada uno? ¿Lo sabes? Todo esto y mucho más en el programa de hoy. ¡Comenzamos! El 29 de mayo se publicó en el BOE el Real Decreto por el que se convocaban las elecciones generales. Desde ese momento quedan disueltas las cámaras, es decir, el Congreso y el Senado de esta legislatura. Pero la pregunta del millón, ¿cuándo se vuelven a constituir? Antes de ir directamente a este punto, vamos a ir por partes. El 30 de mayo se dio el pistoletazo de salida. Pedro Sánchez convocaba un día antes las elecciones para el próximo 23 de julio. De esta forma arrancaba el periodo electoral, que dura nada más y nada menos que 54 días. Ese es el tiempo que transcurre desde que se convocan las elecciones hasta el día de la votación. Pero esto supondrá algo, ¿no? Vamos a verlo. Durante estos días se prohíbe celebrar actos de inauguración y campañas de propaganda institucional, que es decir, que en estos 54 días nadie del gobierno ni ningún partido podrá difundir logros de su gestión. No se podrán poner medallitas ni nada por el estilo. ¿Y sabéis por qué? Porque en este periodo rige lo que se llama el deber de neutralidad. Lo único que se permite son las campañas informativas, como por ejemplo aquellas que resulten imprescindibles para salvaguardar el interés de los españoles o para el correcto funcionamiento de los servicios públicos, como pueden ser las campañas de la Dirección General de Tráfico o anuncios informando sobre la fecha de votación, el procedimiento para votar o los requisitos y trámites del voto por correo, pero sin nada de alusiones a logros ni connotaciones electoralistas que nos conocemos. Tampoco se podrán repartir libros, revistas, folletos o enviar incluso correos electrónicos de propaganda. Pero, ¿qué más cosas regula el BOE de esta convocatoria? Aparte del día de las elecciones, establece el reparto de escaños por circunscripciones electorales. Es decir, los escaños que puede sacar cada comunidad autónoma. Escaños que a su vez se traducen en diputados. ¿Pero por qué? Si lo tendríamos que saber de otros años. Porque los cambios demográficos pueden generar pequeñas modificaciones entre elecciones y cambiarse el número de escaños. Hay que recordar además que esto es muy importante porque los votos no se cuentan de forma individual, es decir, aquí no vale un ciudadano por voto, sino que se hace en base a un reparto proporcional para que no haya infrarrepresentación. Es lo que se conoce como la famosa ley DONT. Por ejemplo, en el Congreso hay un total de 350 diputados que se reparten en 52 circunscripciones. Es decir, se hace en base a la siguiente división del territorio español: las 50 provincias españolas más las 2 ciudades autonómicas, Ceuta y Melilla. De esos 350, 102 tienen un reparto fijo. Esto quiere decir que a cada una de las 50 provincias le corresponden como mínimo 2 diputados, 50 por 2, y a Ceuta y Melilla uno cada una, hacen 102. Los otros 248 escaños se reparten de manera proporcional entre todas las comunidades en función de la población de cada provincia. ¿Cómo funciona la ley DONT? Lo primero que tenemos que saber es que se dividen los votos de cada partido por el número de escaños que hay en cada circunscripción, es decir, en cada comunidad. Pero como quiero que sea lo más sencillo posible, no voy a contaros ningún rollo. Lo vamos a ver con un ejemplo totalmente ficticio que vais a entender a la perfección. Imaginemos que el próximo 23 de julio, en una de las circunscripciones de España, 4 partidos políticos, PP, PSOE, Vox y Podemos, luchan por conseguir los 5 escaños, es decir, 5 cargos de diputados. Para ello, habría que calcular el número de votos que hay en total. Y ojo, porque aquí solo cuentan los votos válidos y los que están en blanco, no los censados. Es decir, no cuentan los que se hayan abstenido, pero sí los que hayan votado en blanco. Primero vamos a hacer un ejemplo sencillo sin votos en blanco.
Por ejemplo, imaginemos que el número total de votos ha sido de 13.500. Se divide el número de votos que ha obtenido cada partido por 1, 2, 3, 4 y 5, que son los 5 cargos de diputados que se rifan en esa comunidad. En este caso, los 5.000 votos del PP se dividirán por esos 5 números. Lo mismo con los 4.000 votos del Partido Socialista, quedaría 4.000, 2.000 y 1.333. Los 3.500 de Vox y los 1.000 de Podemos. Bien, de todos los resultados obtenidos, los 5 diputados se asignan a las 5 cifras más altas que vemos en la tabla, independientemente del partido que sean. Eso sí, hay un mínimo. Para poder aspirar un partido a obtener representación, tienen que lograr un mínimo del 3% del total de los votos, de todos los votos que hayan sido presentados. En este caso, el PP tendría el primer diputado, el PSOE el segundo, el tercero sería de Vox. PP también se quedaría con el cuarto al ser la siguiente cifra más alta y el quinto sería del PSOE con 2.000. Por lo tanto, Podemos no tendría representación, Vox tendría 1 y PP y PSOE 2 diputados cada uno. ¿Pero qué ocurre en caso de empate? El escaño se le otorga a la formación que haya obtenido el mayor número de votos, en este caso sería el PP. ¿Y en el Senado? ¿Sabéis cómo funciona el sistema de reparto? El sistema aquí es algo distinto. Los 265 senadores se eligen de dos maneras. 208 en listas abiertas, mientras que el resto son designados por comunidades autónomas. Cada circunscripción elige a 4 senadores, a excepción de los archipiélagos y las ciudades autónomas, que eligen entre todas ellas a 18 por el mismo sistema. Vamos a hacer una pequeña recopilación antes de seguir. ¿Qué hemos visto hasta ahora? De momento hemos analizado la fecha de convocatoria de las elecciones, el sistema de votación que hay en España y el reparto de escaños por circunscripciones. Nos quedaría por ver la fecha de celebración de las sesiones constitutivas, tanto del Congreso como del Senado, que ya os adelanto serán el próximo 17 de agosto. Pero antes de llegar a este último paso, vamos a ver otras fechas. Primero, el periodo comprendido entre el 30 de mayo y el 13 de julio, porque se podrá solicitar el voto por correo. Ya sé que hace relativamente poco hablamos del voto por correo, pero como este tema está generando ahora tantos problemas porque en la mayoría de los casos la gente aprovecha este mes para irse de vacaciones, lo volvemos a ver con un pequeño resumen, dentro vídeo. Todos aquellos que estén fuera de España podrán solicitar el voto por correo como el resto de residentes. Para ello, deben rellenar una solicitud en correos y dirigirla a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral hasta el 13 de julio. Una vez comprobada toda la información, el interesado recibirá en su domicilio el sobre para votar con las diferentes papeletas. ¿Cuándo? A partir del día 2 de junio y antes del lunes 17 de julio. Tendrá que ir a una oficina de correos para enviar su voto, junto con la inscripción del censo a la mesa electoral. Por último, señalar que el voto por correo no exime a los ciudadanos de ser llamados a formar parte de una mesa electoral, pese a la creencia extendida de que sí lo hace. Pero ¿cuándo sabremos si nos ha tocado participar en una mesa electoral? El sorteo será entre el 24 y el 28 de junio. 3 días después, es decir, el 1 de julio, les llegará una carta en mano a los elegidos. La segunda fecha que debemos tener en mente es el 9 de junio. Hasta este día, los partidos pueden comunicar la formación de coaliciones. El plazo para inscribirse se abrió el pasado 31 de mayo. Siguiente fecha, el 19 de junio. Se cierran las listas y entre el 14 y el 19 los partidos tendrán que presentar en las juntas electorales provinciales sus candidaturas tanto al Congreso como al Senado. 2 días después, el 21 de junio, las listas presentadas al Congreso y al Senado se publican en el BOE. Pero ojo, aunque estén en el BOE, estas no son todavía las definitivas, ya que se abre un plazo de subsanación de errores para solventar impugnaciones. Finalmente, el 27 de junio se publican las candidaturas proclamadas por las juntas provinciales. Otra fecha clave es el 7 de julio. Y no solo por ser San Fermín, sino porque comenzará la campaña electoral, que terminará a medianoche del viernes 21. Dura exactamente 15 días. Entre medias, el 17 de julio será el último día para publicar encuestas electorales. ¿Sabíais que esta prohibición, que los partidos nunca se han animado a revisar, se impuso para proteger a las formaciones minoritarias y evitar que las llamadas al voto útil, justo en la recta final de la campaña, se las llevaran por delante? Muy interesante.
Nos quedaría solamente el 22 de julio, día previo a los comicios, que es la llamada jornada de reflexión. Aquí está prohibido hacer cualquier acto de campaña. Y por último, el 23 de julio, que son las elecciones. ¿Pero qué pasa después del 23 de julio? Volvemos al tercer punto del BOE. El 17 de agosto, a las 10 de la mañana, se constituyen las Cortes. Es decir, se celebran las sesiones constitutivas tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. Antes, eso sí, se habrán tenido que resolver todos los recursos y proclamados los resultados de las elecciones. 5 días después, el 22, se constituirán los grupos parlamentarios y con ello se pondrá fecha a la ronda de consultas en el Palacio de la Zarzuela para que el rey escuche a los líderes de los partidos y encargue la investidura al que tenga más apoyos. La sesión de investidura no podrá ser antes de finales de agosto. Esto significa que la semana del 22 al 25 de agosto podría celebrarse esa ronda de consultas del jefe de Estado para encargar la investidura al que tenga más apoyos. En resumen, para que nos quede claro, ¿qué se sabe hasta ahora? Que en el BOE se ha publicado el Real Decreto de la disolución de las Cortes, del Congreso y del Senado. En él se especifica el inicio del periodo electoral, esos 54 días que hemos visto, desde el 30 de mayo hasta la fecha de las elecciones, el próximo 23 de julio, así como el reparto de escaños en cada circunscripción. Y por último, la fecha y hora de la constitución de las nuevas Cortes, que será el próximo 17 de agosto a las 10 de la mañana. Vamos a hablar de los tipos de votos que pueden darnos algún que otro quebradero de cabeza. Está el voto nulo, el voto en blanco y la abstención, es decir, no votar. ¿En qué consiste el voto nulo? Este tiene lugar cuando dentro del sobre hay algún objeto o símbolo de más. Por ejemplo, cuando hay más de una papeleta de diferente partido en el mismo sobre o esta aparece pintada o rota. Sin embargo, si en el sobre hay más de una papeleta pero del mismo partido, no pasaría nada porque se contabiliza como un solo voto. Esta situación puede darse o bien porque sea de forma consciente como muestra de protesta o porque existan errores en el proceso de votación. Por eso es muy importante revisarlo bien, porque en ambos casos la Junta Electoral estipularía este como no válido y se procedería a su nulidad. Importante. Debido a que electoralmente los votos nulos no cuentan para el reparto de escaños, estos no benefician ni perjudican a ningún partido. ¿Pero ocurre lo mismo con los votos en blanco? ¿Qué creéis? Vamos a analizarlo. Primero, hay que saber lo que es un voto en blanco. Este se da cuando dentro del sobre no hay nada. En el caso concreto, por ejemplo, del Senado, el voto en blanco también se produce cuando la papeleta que se ha introducido en el interior del sobre no se ha señalado el nombre de ningún candidato. Según establece la actual ley electoral, a diferencia del voto nulo, este se considera válido y por lo tanto se suma a los votos obtenidos por las diversas candidaturas para realizar el reparto de escaños. Así que vamos a ver cómo afecta realmente los votos en blanco en la ley DONT. En cada circunscripción se excluye aquellas candidaturas que no hayan obtenido como mínimo el 3% de los votos válidos que se han emitido, como hemos visto al principio. El voto nulo no es válido, pero el voto en blanco sí lo es. Por lo tanto, al incluir los votos en blanco, un partido necesitaría más votos para lograr un solo escaño. Lo vamos a ver con el siguiente caso. Si se tiene en cuenta una circunscripción en la que ha habido 1000 votos a candidaturas, 200 en blanco y 50 nulos, el 3% mínimo para conseguir un escaño serían 36 votos. Pero si no se tuviese en cuenta los votos en blanco, es decir, si hiciéramos el 3% de 1000, serían solo necesarios 30 votos para conseguir un escaño. Pueden parecer pocos, pero esta modalidad de voto desfavorece a los partidos más pequeños porque la propia ley les perjudica en las circunscripciones más pequeñas al no llegar ni directamente ni alcanzar ese 3%. Ya sabéis que si queréis que resolvamos algún tema legal en concreto, podéis mandarnos un email al correo que aparece en pantalla, abrelosos@eltorotv.com. Intentaré resolver vuestras dudas y os daré, como siempre, las claves más importantes. Os espero la semana que viene con más temas jurídicos, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta pronto.